realmente no, a veces hay cosas que no podemos controlar, que termina siendo eso, un poco de algo que creemos que pasó. También empecé a generar esta serie de propuestas, de proyectos, de alfombras, que son diferentes números de alfombras de diferentes tamaños, compuestas por diversas imágenes. En este caso son imágenes y fotografías de sucesos que pasaron en esta sala. La idea era, imagínate que las personas ingresaran, lo vieran, era la sala central, ingresaban, algunos las pisaban, las baldones se rompían, como que en esta contradicción del cemento duro, que pretende ser permanente, que pretende también ser muy fuerte, pero que solo y desinstalado y ahí sobre una cama de arena es frágil como esto, como la historia también. Entonces he generado varios números de alfombras. Por ejemplo, es otra alfombra que participó también en el Salón de Octubre, y hubo otra instalada también en la exposición curada por Carla en Cuarta Pared, también fue una exposición colectiva, justo antes de, creo que fue a inicios de este año, febrero, inicios de este año, que es otra alfombra que pertenece a esta serie, ¿no? En esta muestra también se presentó una instalación performática, ya interesada como que también en expandir posibilidades, las posibilidades que me daba el espacio. Hice una instalación performática en la que había también intervenciones de pintura, pequeños detalles, usos de los objetos que permanecían, uso de la iluminación y la inclusión de un performance por medio de la figura de un soldador que estaba detrás de una ventana. El espectador no podía verlo, y permaneció todo el tiempo durante la exposición soldando la ventana. No se podía ver realmente lo que estaba haciendo, solamente que las chispas y el efecto que produce la soldadura. Por eso se llamaba coalescencia, que es el efecto físico y químico que se produce cuando uno suelda metal. Entonces ya me veía interesada también como que en abordar la presencia humana desde ya otras condiciones, expandiendo todo lo que había hecho, porque siempre me había ligado mucho como que okay, pensar sobre el objeto, pensar sobre la estructura, pensar sobre esto, cuando la presencia humana habla de la inevitable. 19, en el mismo año tuve la oportunidad de participar en la Bienal de Arte No Visual junto a Leslie Arauz y Mirka Alvarado, dos artistas visuales también emergentes. Hicimos nuestra propuesta que se llama Madriguera. Fue un reto maravilloso, que era trabajar desde lo no visual, y aunque independientemente cada una lo toma en su perspectiva, obviamente de su individual, yo lo tomo desde la creación de un espacio único e individual, porque consistía en que una persona ingresaba y era envuelta en estas sábanas en suspensión, y se creaban estas figuras, ¿no? Estas figuras que nunca iban a ser iguales. Se le colocaba unos audífonos con un audio que tenía un diálogo y ciertos sonidos que insinuaban condiciones de memoria colectiva de Guayaquil, combinada con el palpitar de su corazón. Era una idea de remitir al espacio único, una especie de refugio, una especie de alusión al útero materno, también como al espacio de creación de su ser, de soledad también. Al final una madriguera, un refugio. Se activaba también los sentidos del audio, del gusto, del olfato, y esta obra ganó el segundo lugar en ese año, en el año pasado. Y bueno, después de esto, ya este año, ya para avanzar, este año fui invitada a participar en una muestra colectiva en la galería, bueno, en el taller Maldonado, ahora taller Maldonado, en el Suquiri, una muestra colectiva Ornamentum, donde también participaron Oscar Santillán, Lorena Peña, Estefano Rubira, entre otras personas. Justamente, te digo, no es algo nuevo, es algo recurrente, pero si se revisa a profundidad las producciones y como que el trabajo de cada uno, sí se abordan cuestiones diferentes y estilos diferentes, aunque intentemos abordar aparentemente el mismo tema o el mismo material al menos.
Entonces hice esta propuesta que es la estructura 1 de este universo, porque yo lo veo así como un universo de muchas cosas que, con los que yo intento remitir las dinámicas y las estrategias con las que nosotros nos relacionamos actualmente, basado en procesos históricos y políticos y violentos muy fuertes. Lo que hice fue instalar una estructura metálica en la que el espectador podía ingresar y usarla. Era una especie también de esta estructura que espera al individuo que la use, estaba vacía, es una corona de espinas con un bastón, muy sencillo, muy también identificable, de el material que remite al uso de este constantemente en las ventanas de nuestras familias, ¿no? De ahí procedo, esto no me voy a extender mucho porque ahorita voy a pasar también al material de la documentación ya de mi proyecto de tesis. Aquí esta es la segunda estructura producida, por ejemplo, también de Desconfiados, fue una instalación performática dentro de mi proyecto de tesis que se llamó Ciudad de Sabidos, en el que ya por completo se produjo masivamente muchas salidas de cómo abordar lo que yo ya había recorrido a lo largo de estos años. Entonces, yo siempre cuando lo explico que si bien esta es como que la obra que presento ahora dentro de mi portafolio, está compuesta de muchos otros aportes, muchos otros lenguajes que incluso se me dificulta un poco cómo ingresarlo, siendo que todos son partes importantes de la construcción de esta propuesta. Yo trabajé con dos actores, trabajamos en la puesta en escena de una instalación performática en la que dos personajes se involucraban. También hubo la participación de un músico clásico, José Luis Piloso, graduado del Espíritu Santo, que intervino con una pieza musical muy breve y que era el vínculo de estos personajes a través de ciertas consignas que yo les había dado y un diálogo que yo había construido a través de la identificación de los personajes que yo había creado, cuando realmente se me hacía muy complicado pensar, porque esta propuesta se hizo cuando ya todo lo que está pasando se estaba recién dando, cuando ya estábamos en cuarentena, se la presenté, y que diga, la empecé a producir cuando yo estaba en Cuba. Como dijo Carla, yo fui ganadora del premio de Comuna. Este año yo viajé en marzo con 5 personas, éramos uno de artes visuales y uno de artes escénicas y 5 de artes visuales. Viajamos a Cuba, el plan era hacer una exposición final y el plan era yo regresar a finales de marzo y hacer mi tesis. Al final me quedé allá 3 meses, completamente encerrados, cuarentena, con ningún plan para qué iba a hacer después, porque yo sabía que aquí las cosas estaban peor que allá y que realmente era muy complicado. Yo había planificado toda una exposición con un montaje en una galería, la había planificado en la Galería Violenta, ya para presentar el proyecto, ya para producir con objetos, con un mural, con una escultura, o sea, era todo muy diferente a como era, porque no había nada más. Y al final, trabajar también desde esto, creo que lo hizo un trabajo un poco más sensible. Le tengo mucho aprecio al resultado y fue una experiencia muy dolorosa, pero al final muy satisfactoria, porque me enseñó muchas cosas. Y el trabajo también con estas personas, con estos actores profesionales de las artes escénicas fue muy enriquecedor, que ya les voy a presentar otra manera en que lo archivé, que lo estoy socializando. Esta es otra obra que se titula Cadillos, que pertenece también al proyecto de Ciudad de Sabidos. Esta ya es una idea de cuando me estaba planteando cómo expandir o cómo salir a la ciudad y usarla como espacio expositivo.
lo que hice fue la fabricación de piezas geométricas de cemento pigmentadas, también como que usando la técnica que ya había usado. Y la figura del cadillo y la figura de ciertos personajes que yo había recopilado a través de ciertas anécdotas en ciertos barrios, también eran cositas muy fijas, como la instalación de cemento sobre cemento en estructuras públicas, siempre tenían que ser estructuras públicas, en lugares que sean la delimitación entre un barrio residencial que había sido planificado en cierto punto histórico de la concepción de la ciudad, con otro que había sido producido por una idea de invasión ilegal dentro del territorio, que eso es muy habitual, que existe como que en todas nuestras parroquias y todos nuestros sectores barriales. Entonces, lo que hice fue producir de esa forma. Este, por ejemplo, es el mapa donde estaban ubicados los cadillos, o siguen ahí algunos, otros como que han sido arrancados, etcétera. Hasta septiembre del 2020, que fue cuando presenté la obra, asistieron al evento. El evento no planeaba ser masivo, pero de hecho fueron más personas de los que había planificado, pero se les entregó como que un pequeño mapa y una pequeña explicación de tanto como lo que habían visto de desconfiados como lo que estaba instalado en la ciudad, no necesariamente para que lo recorran ni lo vayan a ver. Esto está subido también en una plataforma, yo uso la plataforma Tumblr por el momento como repositorio para archivo de todo este proyecto, de este último proyecto que hice. También como para que no se pierda, pero no es necesario como que el recorrido, sino más bien en esta página tengo más información como de la historia o la narrativa desde la cual surgen ciertas composiciones pictóricas, ¿no? Este es mi portafolio y también quería presentarles el trabajo que tengo como archivo del proyecto de titulación, que es básicamente esto. O sea, son muchas cosas también, como que son muchas cosas, pero quiero ir como que más concreto. Hice este archivo relacionado también a cómo yo había producido con mis colegas, con Sergio y con Gabriela. Yo a ellos les había dicho, como no nos podíamos ver, hay que entender también el momento en el que se estaba produciendo. Yo lo que también quería decir, antes de que se me olvide, que yo le tengo mucho respeto y admiración a todas las personas, obviamente a todas las personas, pero a las personas que se graduaron en este momento, o sea, en ese momento que siguieron produciendo y todo lo que se hizo. Yo entiendo el sacrificio y el trabajo que significó, o sea, para todos. Sé que estuvo Mandy Velasco, estuvo Daniela Buitrón y muchas otras personas que se me escapan ahorita el nombre, pero que sé el esfuerzo que le pusieron a sus trabajos y que fue muy complicado. Por ejemplo, yo tenía que trabajar con Gabriela y en casa. Yo no salía de mi casa si no era por el proyecto, y solo empecé a salir cuando ya lo terminé, porque no podía arriesgarlo. Entonces lo que habíamos hecho, yo les había hecho una especie de cuadernillos, de folletos, en el que yo les explicaba muy honestamente y abriéndome ya en el campo afectivo con ellos para que entendieran desde dónde yo había producido. Este archivo, si bien es fotográfico, también tiene cierta parte que son escritos muy breves para explicarles de manera más libre, porque si bien produje el texto académico, que es lo que es la tesis ya en concreto, la tesis textual, que me resultaba en ocasiones muy estricto a lo que yo quería y muy rígido, me quería desapegar también un poco de eso. Tomé esto como que con más libertad para poder contar o visibilizar todos los procesos que había llevado, ¿no? Y proceso de la muerte de mi abuelo, de la acción de mi abuelo era soldador, y en ocasiones pensaba que no tenía, pero nosotros
veces y ocasiones nos decían como que teníamos que tomar distancia de nosotros mismos. Y pensaba yo que lo hacía, que tomaba distancia de mí, pero me di cuenta que mientras más trataba de tomar distancia era como que más ingresaba a mí misma. Fue un proceso en que me llevó a realmente conocerme, pensando que lo que quería era investigar desde afuera. Son escritos, también está como que partes del texto, la explicación, por ejemplo, lo que quería explicar de los personajes es que su dinámica de relacionamiento estaba establecida desde 3 estados para la identificación en nuestro relacionamiento actual, que es el ser desconfiado, el ser sabido o el ser cojudo, también con su significado y cuando cada persona lo ve. Entonces, el tamaño, el desvanecer, la negrilla, entonces te genera como que también este texto que te baila, ¿no? Y con las fotografías, también como archivo, pero también como propuesta visual, no quería que solamente fuera como que el desglose de las fotografías, ¿no? Está, por ejemplo, un fragmento de en el que el personaje de Gabriela, que era el segundo personaje, el de la ventana, se suponía que le hablaba, lo interna el personaje, que era Sergio, que es una persona que espera a su sobrino de la escuela, y no sabemos si llega, nunca se sabe si el sobrino llega, y empiezan a conversar, un vaivén de desconfianza y confianza que se tienen. Está también la presencia constante de la soledad, del miedo, de la tristeza, de la depresión, pero también de la esperanza, de la búsqueda de amor, de la búsqueda de la compañía del otro. También la indiferencia, el tercer personaje, que es José Luis, el del músico, ingresa sin siquiera interactuar de forma directa, ¿no? Entonces también esta indiferencia que uno siente con el otro cuando estamos buscando a alguien más que esté ahí para nosotros. Entonces ella le dice en un momento, estaría bien quedarnos aquí con un acuerdo mutuo de que estamos juntos. No es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo estar uno al lado del otro como quien espera su turno en la tienda o en el banco, a estar de acuerdo con que podemos estar y decir estamos. Ahora incluso cuando lo leo o cuando lo vuelvo a ver, me resulta muy extraño que yo haya escrito eso, pero recuerdo el momento en que lo hice y recuerdo lo que estaba sintiendo y pensando en el momento en que lo hice. O sea, es realmente muy fuerte, le tengo mucho aprecio. Entonces, bueno, estas son las fotografías. Este es el momento en el que intervino José Luis, intervino con una pieza de improvisación en flauta dulce, y estas son las personas. También la idea, porque la propuesta fue en una vía pública con una fachada al norte de la ciudad, era que el cuerpo del espectador o las personas que asistieron ocupara el espacio, y así lo hizo. Usaron la bajada de una escalera porque era una pendiente como asientos, y se ocupó todita la línea de la delimitación del borde, y era como las personas ingresaban y salían. Y esto lo pueden visitar, puedo dejar el link en algún lado, supongo que en los mensajes, o en algún lado, no sé, pero está en mi Instagram, lo tengo abajo en azul para que lo visiten. También es yo no sé si creo que sí también, bueno, ya. Donde tengo depositado también las ilustraciones, los dibujos, las fotografías, ciertas fotografías documentales del objeto que hice luego, también un video en que pueden acercarse y verlo, pues ya más cercanas del proyecto de Cadillos, para que se entienda, y también la ubicación por Google Maps. Entonces, básicamente ese es el proyecto hasta ahora, el proyecto de mi proceso artístico. Gracias, Dari. Bueno, para empezar a dialogar sobre tus procesos artísticos, yo quisiera empezar abordando la noción que tienes del habitar.
¿Cómo explicarías tú la relación que tienes con la ciudad? En tu obra está muy presente y está planteada de una manera bastante consciente tu forma de habitar Guayaquil. Entonces, puntualmente yo te quisiera preguntar cómo absorbes ese ser y estar en Guayaquil y cómo lo transmutas en tus procesos creativos. ¿Qué nociones o signos del habitar buscas resaltar en tu obra? Bueno, sí, sí, está muy claro de que yo he traducido básicamente cómo la ciudad me, me transforma y cómo, sí, eh, es, creo que es inevitable también, como que no lo pienso al principio, eh, creo que al final es como un inevitable cuando se denuncia algo. Si bien yo, como decía, al principio pensaba que estaba trabajando desde el, ok, voy a diagnosticar o voy a reconocer en esta estructura lo que está sucediendo con ella. O, al final era también lo que estaba sucediendo dentro de mí. Aquí, cuando hubo ciertas discusiones en ciertas materias, en el que hablamos sobre la ciudad, porque es inevitable, o sea, realmente también, o sea, decir que hablamos de la ciudad, eso mucha gente lo hace, entonces estábamos hablando de por qué seguir haciéndolo. Y es esto lo que ya mencioné, que yo creo que es también porque de reconocerse a uno mismo, de cómo somos nosotros. Por ejemplo, leía hace poco a Heidegger en un texto que hablaba sobre el cuidado y cómo lo relacionaba con el habitar. O sea, el habitar es un proceso en el cual tú te insertas realmente en el espacio, en el existir, porque tú no existes sin espacio, siempre estamos en un lugar. Entonces, cuando tú lo transformas de cierta forma, generalmente positiva, cuando lo cuidas, lo estás habitando, es ese estar ahí presente. Entonces, es inevitable que en él estén tus afectos, en él estén tus pensamientos, y al final, como te digo, que todo se me resolvió ahora. Entiendo que tal vez me desligue un poco también de la figura que estaba usando, de las figuras que estaba usando, de las estructuras que estaba usando, porque entendí que la ciudad era una excusa, que realmente estaba trabajando con lo que a mí me dolía, con lo que yo sufría, con lo que yo pensaba y con lo que yo sentía de ella. Y al final, cuando nos quedamos encerrados, cuando yo ya estaba aquí mismo, y estaba intentando hacer algo desde aquí, encerrada, y yo decía, ¿cómo si la ciudad está allá afuera tan lejos, cómo la voy a hacer visible? Y es porque realmente nunca se va, porque estamos aquí, aunque la pared esté separándome de ella, siempre estamos aquí presentes y seguimos estando en ella, aunque estemos solos dentro de una habitación. Entonces, supongo que es inevitable estar presente cuando piensas, aunque sea en el afuera, aunque busques algo de lejos de ti, siempre vas a estar. Gracias. Si alguien tiene más preguntas, no se olviden de ir poniendo en los comentarios. Ahorita yo quisiera que nos hables un poquito más sobre tu práctica expandida, pero específicamente sobre las estructuras que usas. O sea, ¿qué características percibes importantes o imprescindibles en los materiales arquitectónicos que ocupas en tus obras? ¿Qué buscas generar en una obra con estas estructuras al rescatarlas, descontextualizarlas y tomarlas como materia de arte? Eh, bueno, básicamente eso. Es bastante interesante cómo insertas las estructuras en un nuevo contexto. Uh-huh. Ari está silenciado. Ok, sí. Bueno, básicamente no pensé nunca que me limitaba como que a buscar cierto
cierta material, cierta estructura, pero sí estoy interesada mucho en usar estos materiales. Creo que porque estoy muy familiarizada con ellos desde pequeña. Entonces, me puedo conectar mucho con ellos. Les quiero presentar ahorita, como me dijiste, me hiciste como que acuerdo para presentar, pero no sé realmente cómo hacerlo, compartir la pantalla. No sé si están viendo los dibujos, sí se ve. Bueno, no se ve nada. Aún no se ve. Nada, les quiero presentar proyectos que yo hacía para producir las curas. Entonces, lo que primero hago es reconocer, tomar a veces de mis fotografías, creo los personajes y se crea la estructura basada en una función afectiva o psicológica que el espacio en sí no responde. Lo que yo me basé en la disciplina de un arquitecto y urbanista que se llama Constantino Teoxiadis, que plantea que la función del espacio tiene que estar pensada realmente a todas nuestras necesidades, tanto emocionales, psicológicas, ambientales, etcétera, como que expandirlo. Y lo que yo intento es buscar compañía en la soledad. De hecho, fue así como se produjo, en un momento en el que yo estaba completamente en un estado anímico muy fuerte, y pensar en la soledad, en el hombre solo, en el hombre que habita y que se piensa ser social, pero al mismo tiempo te encuentras solo en un espacio que no te sostiene. O empecé a producir este tipo de piezas, yo tomo y saco mis personajes, que son estas estructuras en las que pretenden un uso para ciertas personas con necesidad de un abrazo, para ciertas personas con soledad, porque es también la expansión más grande del espacio en sí, con estos materiales que, como te digo, que creo que es porque estoy muy habituada a eso. También hay que saber que como que junto habrá un momento en el que yo diga, no, ya no más, ya hasta aquí llegó, pero hasta ahora siento que aún hay algo que me queda por resolver, y de cómo seguir avanzando, porque quiero que se mantenga avanzando como en una línea y poder contarlo también todo como que en narrativa también. La idea de lo narrativo ha estado presente siempre, aunque no sea escritora o aunque no visualice tanto, pero sí, la idea de la historia, de la narrativa, sí está presente, y también he llevado de intentar contar de cómo mi vida ha estado confrontada por estas cuestiones, o estas estructuras, o estos materiales, o estas dinámicas. Entonces, eso, no sé si respondí tu pregunta. Sí, Ari, es que justamente te iba a preguntar ahora con respecto a tu práctica como escritora, pero igual quería abordar esta pregunta más desde tu práctica performática, desde tu proyecto de tesis. Entonces, bueno, ahí hay tres elementos importantes que yo identifico que están convergiendo. Primero las estructuras, después la performatividad, y el tercero diría yo que es la oralidad, pero la oralidad que parte desde una escritura, porque como tú nos enseñaste en el catálogo, pues todo tiene una estructura escrita primero, que después se va al orden de la oralidad. Entonces, sí, estas palabras resultan un elemento potente y fuerte en cuanto a las lecturas que podemos tener con respecto a tu obra de Ciudades Sabidos. Y entonces lo que te quería preguntar aquí es cómo influye la escritura en el desarrollo de tu práctica artística, sobre todo en tu práctica performática, y qué procesos tienes desde la escritura
hasta lo visual. Ah, ok, ok. Claro, sí, como me lo preguntas, mencionaste también el hecho de lo performático. Eh, Creo que el interés por hacer visible la acción de escribir ya fue como un quitarme el prejuicio de no hacerme visible o hacer visible este proceso tan íntimo que yo tenía, porque yo siempre he escrito, porque a mí me encanta leer, me encanta escribir, pero nunca lo tomé como una fuente de material para producir en sí, porque claro, si, o sea, si aquí están presentes personas que estudien o estudiaron conmigo o saben, es muy fuerte. La carrera de artes visuales es muy fuerte, lo estás haciendo mal, el pensar que van a ridiculizar algo que te importa tanto. Entonces lo guardaba mucho, pero ahora realmente me doy cuenta que todo lo que yo pienso que ha funcionado realmente sí ha partido desde ahí, desde este acto de escribir y escribirme no realmente para que lo lean. Por ejemplo, el texto que yo había escrito no era para que lo lean, el texto era para construir los personajes. Nunca se me imaginó incluso nunca se me imaginó que iba a haber el audio final en el cual se iba a leer, pero fue fue inevitable. Y también esto de lo performático, el hecho de que yo no use mi cuerpo, no sé si algún día lo haga, pero el performance en sí, aunque sea otra persona la que lo esté haciendo, yo creo que sí tiene unos alcances. Y también pensar que nosotros no tenemos una cátedra de performance, no tenemos ninguna cátedra que nos acerque a eso netamente. Yo no tuve en ningún momento ningún acercamiento con eso, más allá del interés, pero creo que tiene, claro, desde mi campo de investigación, creo que era necesario, incluso tomando en cuenta las condiciones, porque era ya un pensar cómo hablar del espacio sin tener espacio. Claro, el otro elemento que habla del espacio o del habitar, cómo hablar del habitar sin tener el hábitat, lo único que queda es el habitante.